Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos de nuevo aquí para un estudio más de Lecciones de la Biblia. Pastor José, un gusto saludarle nuevamente y poder tener esta oportunidad de compartir con los que nos ven, nos escuchan, este tema tan interesante que habla del amor y la misericordia de Dios. Así es, Pastor, mucho gusto saludarle otra vez. Qué bonito que podemos seguir estudiando el libro de los Salmos, ¿verdad que sí? Sí, los Salmos nos han presentado diversos temas. Semana a semana hemos venido estudiando acerca de Dios, cómo los salmistas, seres humanos, presentan a ese Dios tan cercano a cada uno de sus hijos. Y esta semana, pues el tema es por demás interesante y es que los salmistas entienden que todo ser humano, ellos como nosotros, no tenemos ningún mérito para presentarnos delante de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Entonces tenemos que depender de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Y entonces el estudio se titula Tu amor es grande hasta los cielos. Porque vamos a estudiar y entender que Dios, siendo eterno, con misericordia eterna, con amor eterno, nos ama. Se ha manifestado y así lo hace. Entonces los salmistas acuden a esa misericordia, suplican a Dios que se manifieste esa misericordia, confían en el amor de Dios en cada una de las situaciones que están viviendo. Así es. De hecho, bueno, dice, ¿verdad?, que siendo nuestra existencia tan corta, siendo nosotros tan pasajeros, ¿verdad?, que Dios nos compara en su palabra con la hierba. Siendo tan pasajeros como la hierba, aún así Dios muestra su amor eterno por nosotros, ¿verdad? Qué grande es Dios en amor definitivamente. Bien, vamos a comenzar con el Salmo 136, donde hay un estribillo que se repite varias veces. Su misericordia es para siempre. En otras versiones dice su amor es para siempre. Y se repite 26 veces. Parecía como que hay que grabarlo. Si se repite tantas veces, tiene que quedar en la mente. Y es un recordatorio de todos los momentos en que Dios estuvo con su pueblo. Y los salmistas quieren que los lectores, que los que están escuchando y aprendiendo de los salmos o cantando, puedan recordar que Dios siempre ha estado allí. Que no ha habido momento en que Dios no haya estado con cada uno de sus hijos. Así es, sí. El salmista ahí en ese salmo recuerda diferentes aspectos en los que ha tenido que atravesar, ¿verdad?, o vivir el pueblo de Israel, y que en todos ellos dice, ¿verdad?, termina él diciendo, porque su amor o su misericordia, ¿verdad?, es para siempre, ¿verdad? Entonces, ese énfasis. Ahora, nosotros en la actualidad también tenemos nuestras experiencias de las cuales podemos decir definitivamente el amor de Dios es para siempre. Porque lo he visto en mi vida, en cada etapa, y lo he visto en la vida de mis hijos, en cada etapa, lo he visto en la vida de mis nietos, lo he visto en la vida de mis familiares, y en todos lados y de todas formas se puede contemplar el amor de Dios. Pero esta lección de este día, ¿verdad?, termina con una pregunta interesante. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz, dice, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad? Hablando de Dios, de que su amor es para siempre. Tremendo, ¿verdad, Pastor? Así es, porque sabemos que Jesús en la cruz cumplió algo que se había preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces en la cruz podemos decir su amor es para siempre. Lo hizo por amor y ese amor se extiende hasta el día de hoy y hasta el futuro para la salvación de cada uno de nosotros. Y bien ha dicho José, todos debemos decir, bueno, Dios ha estado conmigo cuando estuve enfermo, Dios ha estado conmigo cuando vi crecer a uno de mis hijos, cuando se graduó, cuando hice este viaje, cuando tuve esta pérdida. Toda la vida su amor, su misericordia, para siempre. Y misericordia tiene un significado muy especial, significa bondad, significa compasión, significa también perdón, y debemos acudir a Dios en todo momento, sabiendo que eso es una característica de Dios, es un atributo de Dios que ha estado siempre.
Por eso el Salmo 51 nos presenta a David, quien comete pecado y se presenta ante Dios, pero como lo dijimos antes, no se presenta con ningún mérito particular. No dice yo soy el rey, no dice he sido un buen pastor, no dice he sido una persona correcta, no dice he hecho bien al prójimo, no dice he obedecido, sino que dice conforme a tu misericordia ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a esa maravillosa persona que eres, que condesciende y que es compasivo, ten misericordia de mí. Perdóname, porque no puedo nada que presentar, no tengo nada que decir, solo quiero acudir a tu gracia y que me perdones. El Salmo 51 es muy conocido, tiene varios pasajes que vamos a tocar en este momento. Sí, de hecho, uno de los aspectos de ese amor de Dios que es para siempre, ¿verdad? Es que es un amor inalterable, ¿verdad? Que no cambia. Y por eso, como decía usted, ¿verdad? El salmista apela no a sus méritos, sino apela a ese amor invariable de Dios, ese amor que no cambia. Yo cambié porque yo fallé, yo me desvié, yo cambié, pero Él no cambia, Él se mantiene. Lo más impactante para mí de esta otra lección, ¿verdad? Que es del Salmo 51, como decía usted, es esa expresión, crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? O sea, eso nos muestra a nosotros un aspecto del amor de Dios que va más allá de lo que nosotros regularmente, bueno, en términos generales a veces olvidamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros olvidamos esta parte, el perdón de Dios en nuestras vidas, acerca del perdón de Dios en nuestras vidas, a veces perdemos lo valioso que esto tiene, porque qué curioso es que Dios no solamente nos declara inocentes, ¿verdad? Sino que Dios también puede transformarnos, y el perdón de Dios incluye eso, es como un paquete, que no solamente dice, bueno, te declaro absuelto. Sí, ajá. Solo te perdono, ya no te preocupes que ya te perdoné lo que hiciste, sino que además dice, el perdón de Dios también transforma la vida, también transforma. Y yo creo que tal vez como cristianos es importante que esto lo recordemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos que Dios nos perdone la vida pasada y tratamos de que nosotros por nuestro propio esfuerzo cambiemos. Y cuando lo hacemos así, nos gloriamos de ese cambio y queremos que los demás cambien, porque decimos, yo cambié y yo con mi esfuerzo cambié. ¿Y por qué Él no cambia? Entonces, pero cuando le permitimos a Dios que sea Él, ¿verdad? Uno pone de su parte, ¿verdad? Porque uno debe poner de su parte, pero finalmente Dios es el que hace el cambio, la gloria es para Él, y lo que hizo en mi vida lo puede hacer en la vida de otros. Es una manera distinta de verlo y apreciarlo, ¿verdad? Entonces, qué importante es reconocer que de verdad el perdón de Dios es un perdón transformador. David lo entendía, por eso le dice al Señor, renuévame, que vuelva yo a disfrutar el gozo. Renueva mi espíritu, pon un espíritu nuevo dentro de mí, que vuelva a disfrutar el gozo de tu salvación. Y entonces pueda decirle a otros, cómo es mi Dios, cómo es el Dios en el que yo creo. Así que Él sabía que lo podía perdonar, lo podía también transformar y podía devolverle el gozo que él tenía antes cuando disfrutaba una buena relación con Dios. Sí es importante, y también decías que a veces hay personas que desean que otros cambien, y hay personas también que se frustran porque no ven cambios en sus propias vidas, que acuden al perdón de Dios, pero ellos mismos no se perdonan, se viven recordando o viven trayendo a su mente algunas cosas que han sucedido en otros momentos, y entonces no disfrutan de ese gozo de la salvación, no disfrutan del perdón que Dios quiere concederles. Así que podemos acudir a Dios porque su misericordia es para siempre. Sí. Y no cambia, y sabemos que es un Dios fiel, que a pesar de que nosotros le fallamos, Él desea perdonarnos y desea restaurarnos para que volvamos a disfrutar de una vida plena. Y también para que le compartamos a otros que también hay perdón y hay esperanza y hay seguridad en Cristo Jesús. Amén.
Como hemos hablado de David que cometió pecado, ahora nosotros tenemos que meditar en lo que dice el Salmo 130. Señor, si mirares los pecados. Si Dios estuviera viendo nuestros pecados, ninguno de nosotros alcanzaría el favor de Dios. La misericordia de Dios no se manifestaría, porque lo que sabemos es que Dios no mira los pecados, sino que Dios ve la justicia de Jesús. Dios ve la vestidura blanca que Jesús pone a aquellos que nos arrepentimos, que le pedimos perdón y que como el salmista acudimos a la misericordia de Dios. Entonces el Señor no mira los pecados, porque el Salmo dice en uno de sus pasajes, si miráis los pecados, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, definitivamente. Ahí sí que esta expresión nos ayuda a recordar, ¿verdad? Que nuevamente, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento acerca del amor de Dios, que es inalterable, que es grande, ¿verdad? Perdonador. Porque diríamos que hoy la ira de Dios se manifiesta la ira de Dios. Pero la ira de Dios es una ira hoy, ¿verdad? Que sana, y uno dice, ¿cómo así que sana, verdad? Sana espiritualmente porque la persona que está en sus pecados puede, muchas veces, no sé si usted ha escuchado, pastor, que dice, Dios me llamó a mí en un accidente que tuve, ¿verdad? Sí. Y si no hubiera sido así, yo ahora ya tengo tantos años de estar en la iglesia, de estar sirviendo a Dios, estoy feliz sirviéndole. Después de aquello, y Dios me llamó, dicen algunos. Entonces, pareciera ser que esa forma de amar de Dios, ¿verdad? De traerlo a uno, ¿verdad? Sabemos que esto pues tiene más contexto, ¿verdad? Más cosas que explicar. Pero el punto tal vez sería, si Dios viera hoy nuestros pecados y de acuerdo a eso nos tratara, ¿qué realidad tan distinta sería? Porque estaríamos muertos. No existiera ya la raza humana. Sí, no solo el Salmo 130, el Salmo 103 que vamos a tocar en un momento, también dice uno de sus pasajes, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ajá. Conforme a lo que merecemos, estaríamos muertos. Estaríamos muertos. Pero estamos todavía con esperanza, porque Dios no mira esos pecados, los perdona. Y lo que ve es la justicia de Jesús. Así es, dice aquí este párrafo, la adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. O sea que esto debe inspirarnos a nosotros a adorar a Dios, a agradecerle, a adorarle, porque decir gracias Dios por verme a mí con ojos de misericordia y no verme de acuerdo a mis pecados, que si fuera por eso, qué ruin sería mi vida, ¿verdad? Y al final más triste. Y a veces cometemos un error porque miramos que alguien sufrió un accidente o pasó algo y dice, es que esa persona es una persona mala. Y no deberíamos ser así, ¿verdad? Porque nosotros en el fondo muchas veces también hacemos cosas malas y peores porque nosotros nos llamamos cristianos. Y conocemos. Somos conocedores y aún así hacemos cosas malas, somos más culpables todavía. Y Dios no nos mira de acuerdo a nuestros pecados. Qué grande es Dios en misericordia, en paciencia, ¿verdad? Así es, y entonces nosotros debemos esperar en Dios. El salmista dice también allí, esperaré en Jehová. Y ese esperar es esperanza. Saber que Dios tendrá de nosotros misericordia, nos dará nuevas oportunidades, nos perdonará y estará transformando nuestras vidas. También debemos alabar a Dios porque es majestuoso y es misericordioso. La alabanza, la adoración a Dios es algo que los seres humanos lo debemos hacer con el raciocinio, entendiendo bien por qué alabamos a Dios. Lo alabamos porque es grande, es creador, es todopoderoso, es majestuoso. Los cielos muestran parte de la grandeza de Dios, pero también lo vamos a alabar porque es misericordioso, porque es compasivo, porque es paciente, porque es clemente, porque nos trata de una manera especial, se compadece de nosotros como un padre, también lo dice uno de los salmos. Así que también lo vamos a adorar porque Dios se humilla
Es algo que marca este salmo, que Dios se humilla y la humillación más grande es la que tuvo Cristo Jesús. Eso es lo impresionante de Dios, que está, diríamos, tan lejos y tan cercano. Porque es majestuoso, está en su trono de gloria, ¿verdad? Y desde allá nos muestra su gran amor. Está tan cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces esto debe inspirarnos, ¿verdad? A alabarle, a alabar a ese Dios majestuoso y misericordioso. Dice acá este párrafo, dice, el Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. La grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo, que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída. Ahí en la cruz tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Lo que usted acaba de decir. Ahí podemos ver a ese Dios misericordioso en todo su esplendor. Bajó Jesús, dice, para ser abatido, para levantar a los que habían sido abatidos, para rescatar a la humanidad, ¿verdad? Para manifestar plenamente su misericordia. Qué tremendo Dios, es digno de alabar. Alabarlo por su grandeza, su majestad y por su gran amor y misericordia. Gracias a Dios porque Él nos enseña a través de su palabra cómo es y cómo podemos acercarnos a Él. Uno de los salmos también que tiene un gran mensaje es el Salmo 103. Y el título de ese salmo es no olvides ninguno de sus beneficios. Los seres humanos tenemos mala memoria. Y está bien que se nos olviden algunas cosas. Se nos puede olvidar un mandado, algún pago por allí. En algún momento se nos puede pasar la fecha de pago. Se nos puede olvidar tal vez algún encargo que nos dio la esposa. Se nos puede olvidar algunas cosas, fechas. Pero no se nos deben olvidar los beneficios de Dios. No se nos debe olvidar ninguna de sus bendiciones. El salmista dice ninguna. Son muchas y no te olvides ninguna. Y qué triste es que muchos se olvidan. No agradecen a Dios, no se presentan delante de Dios, no van a un templo a adorarle, porque consideran que lo que han logrado y conseguido y lo que viven es producto del destino, es producto de su talento, es producto de sus habilidades, es producto de la naturaleza, como ellos le quieren llamar. No reconocen que detrás de todo está un Dios que bendice maravillosamente. Así es. Yo creo que una de las razones por las que no debemos olvidarnos de todos los beneficios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y de todas sus maravillas. Una de las razones es que Dios no se olvida de nosotros. No se olvida de que somos frágiles, no se olvida de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de nuestras necesidades. No se olvida de cuánto lo necesitamos a Él. De hecho, dice en la introducción de este estudio, decíamos que los salmistas, dice, siempre se caracterizan por reconocer su pobreza espiritual, su condición pobre y necesitada de Dios. Y esa característica es la que hace que sus alabanzas sean alabanzas sinceras y verdaderas, ¿verdad? Y sería bueno pensar cuando nosotros cantamos a veces en la iglesia, ¿cómo cantamos? Porque a veces cantamos, pero ni siquiera pensamos en lo que cantamos como en automático, ¿verdad? Como maquinitas. Y no pensamos en lo que estamos diciendo. Lo que expresan esas palabras. Y realmente la alabanza en sí, por ejemplo, bueno, en términos, en el contexto de la música, de cantar, ¿verdad? Porque la alabanza tiene más aspectos, pero en este aspecto de cantar a Dios va. A veces uno no entiende lo que está diciendo, entonces, ¿qué sinceridad hay en esa alabanza? No la hay. Uno debe considerar cada canto para escudriñarlo y dedicárselo a Dios, ¿verdad? Conectar su mente, su pensamiento a Dios cuando le alaba. Recordando que si Dios no recordara nuestras necesidades y nuestras debilidades, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Entonces, Él se acuerda de nosotros en ese sentido, ¿verdad? Y Él
se compadece de nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios nos ama tanto, para siempre es su misericordia, que conociendo quiénes somos, cuál es nuestra condición, siempre nos está bendiciendo. Nos bendice con cosas físicas que necesitamos, como los alimentos, el cuidado, la protección. Nos sana de nuestras dolencias, no solo físicas, sino también emocionales. Nos perdona, rescata del hoyo tu vida, te rejuvenece. El salmista dice algunas cosas, 5 o 6 cosas que pueden ser bendiciones. Pero la lista puede ser muy larga, tantas cosas que recibimos de Dios y no debemos olvidarlas. Siempre debemos decir, Señor, gracias por tu bendición, por tus beneficios, por tu compañía, por darme esperanza, por mantenerme hasta el día de hoy con salud y con las muchas cosas que tú has provisto para mí. Y entonces así nuestra alabanza será de todo corazón. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos da todos esos beneficios, entonces vamos a alabar. Dice aquí que una persona que no alaba es una persona que olvida. O una persona que no recuerda los beneficios, entonces no le encuentra razón para alabar. Porque el Salmo comienza en unas versiones diciendo bendice y en otras versiones dice alaba. Entonces dice alaba a Dios porque Dios es bueno. Porque es para siempre su misericordia. Y quieres saber cómo es su misericordia, mira cuántas cosas te ha dado. Sí. Mira cuántos beneficios recibe. Así que nosotros tenemos mucho que agradecer a Dios, muchas razones para alabarle, entendiendo cuánto de verdad nos ama y cuántas cosas recibimos de Él constantemente. Así es. Y hay un aspecto que tal vez, bueno, es bueno considerarlo. A mí cuando estudié, pastor, tal vez le ha haber sucedido lo mismo a usted, que me hizo pensar mucho en esta parte. Dice, Dios dice que es grande, ¿verdad? Él nos bendice a nosotros y la bendición consiste en que Él nos da porque necesitamos, ¿verdad? Pero dice, los salmistas también repiten que hay que bendecir a Dios. ¿Y cómo podría bendecir yo a Dios si Él es el que me bendijo a mí? Él fue el que me dio y porque me dio, o sea, me dio su bendición, ¿verdad? Me proveyó comida, vestido, proveyó para todas mis necesidades, me bendijo. ¿Qué le voy a dar yo a Dios, verdad? ¿Cómo es que yo voy a bendecir a Dios? ¿Qué le puedo dar, verdad? Entonces, realmente lo que yo puedo darle a Dios únicamente es mi alabanza. Así es mi alabanza. Por eso le comentaba también, ¿verdad? Lo de uno no solo alaba a Dios cuando uno canta. Allí, cuando uno canta, se requiere analizar lo que uno está cantando a Dios, ¿verdad? Para que sea significativo y sea importante, ¿verdad? Esa alabanza verdaderamente. Pero también hay otras formas de alabar a Dios. Nosotros debemos alabar a Dios con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, con nuestros recursos, con todo lo que somos. Porque al final todo eso nos lo ha dado Dios. Así es. Y si Él nos ha bendecido con todo eso, pues con todo eso debemos nosotros mostrarle a Él, ¿verdad? Nuestra alabanza, ¿verdad que sí? Y con todo nuestro ser, como dijo Jesús. Ajá. Así debe ser, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Debemos alabarlo, debemos expresarlo. Y esa es una manera que cuando lo decimos, estamos diciendo, bendice alma mía. O sea, agradece alma mía. Alaba el nombre de Dios, reconoce su grandeza. Bueno, creo que en esta ocasión hemos tocado esos salmos que hablan de la grandeza, de la misericordia, del amor de Dios. Y queremos decirle a cada uno de ustedes que nos está viendo, nos está escuchando, que debe reconocer y agradecer a Dios por ser tan bueno. Creo que usted tendrá una lista de las muchas cosas que ha recibido de Dios y agradecerle sobre todo porque no mira nuestros pecados. Todavía es compasivo, es misericordioso, es eterno y con ese amor eterno que no ha dejado de manifestarse en nuestras vidas, nos sigue amando. Así es, de hecho, algo que nosotros debe ayudarnos a no olvidar, o ¿por qué no debemos olvidar, verdad? Cada día es aconsejable que pensemos y recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Así es. Recordemos todo lo que sacrificó Dios por nosotros. Recordemos tanto que se dio por nosotros. Si dedicáramos una hora diaria para pensar
en lo que Cristo hizo en su vida y cómo tuvo que vivir y sufrir por nosotros, creo que con eso que recordáramos cada día tendríamos suficiente para vivir alabando a Dios. Te animamos a que sigas viendo, escuchando, y a través de las redes, a través de esta emisora, y también te animamos para que puedas asistir a uno de los templos de la Iglesia Adventista y ahí puedas convertirte en un adorador, en una persona que llegue a alabar a Dios, en una persona que esté agradecida con Dios, en una persona que pueda decir: grande es el amor y la misericordia de Dios. Vamos a orar para finalizar, dando gracias a Dios por este mensaje a través de su palabra. Amén. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por estas lecciones que nos das en los Salmos. Te pedimos por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, nos escuchan a través de la radio, para que puedas inspirarles a llevar una vida, como dicen los Salmos, una vida de alabanza a ti en todos los aspectos de sus vidas. Sean los aspectos que puedan glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos también por los que nos escuchan y que tienen una lección como la que estamos estudiando. Ayúdales a ir a esa lección y estudiarla comparando con las Escrituras. Y de esta manera, Señor, puedan crecer espiritualmente. Te pedimos, Señor, por quienes nos escuchan y tienen necesidad de ti, para que nos contacten. Tu Espíritu los ayude y los guíe a que nos contacten para poder tener con ellos lecciones de la Biblia. Amén. De manera más personal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.